Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Lizy Santoyo. Hoy tenemos una gran invitada y vamos a hablar de un gran personaje. En esta nueva sección de Anónimo es Mujer, les vamos a hablar de Leona Vicario. Y tengo el gusto de que me acompañe para hablar de este gran personaje de la insurgencia en México, nada más y nada menos que a Celia del Palacio. Ella es historiadora y es escritora. Ella es autora de esta chulada que la recomiendo muchísimo. Yo la disfruté enormemente. Celia, muy bienvenida. Voy a leer nada más tantito quién eres para quienes no te conozcan, ¿verdad? Claro. Siempre saben que tengo grandes invitados y Celia no es la excepción. Celia del Palacio Montiel es doctora en historia por la UNAM y una destacada académica mexicana. Es reconocida por su investigación en periodismo y medios en México, enfocándose en la violencia contra periodistas y la intersección entre ficción e historia. Actualmente coordina el Observatorio de Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas en la Universidad de Guadalajara y lidera varios grupos de trabajo académico a nivel latinoamericano. Sus publicaciones más recientes incluyen Periodismo de Frontera en América Latina y Estado de la Libertad de Expresión en Jalisco. Esto sin olvidar unos grandes libros que nos has regalado, querida Celia, y uno de ellos es precisamente Leona, y bueno, hay otros que ha sacado, como el de Adictas a la Insurgencia, que también es una delicia. Hoy nos enfocaremos en hablar de Leona Vicario. Algunos habrán escuchado sobre Leona Vicario, sobre todo quienes somos de la península o hemos vivido ahí, o que somos quintanarroenses o yucatecos, lo escuchamos más. En Quintana Roo hay un municipio que se llama Leona Vicario. Órale. No sabemos mucho de ella. Yo descubrí un gran personaje, disfruté tu novela, Celia, enormemente. Cuéntame, ¿qué fue lo que te inspiró a escribir sobre Leona Vicario? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, Lizy. Estoy muy contenta de estar aquí contigo y poder hablar un poco más sobre Leona. Sí. Y bueno, este gran personaje a mí me pasó como a ti y a muchas gentes, que bueno, uno crece y le enseñan en la primaria que Leona Vicario fue la esposa de Andrés Quintana Roo y que quién sabe qué hizo, ¿no? Pero hizo algo durante la guerra de insurgencia. Así nos la presentaron, ¿no? Y yo no, la verdad, no sabía qué había hecho. Me parecía alguien, digamos, un poco aburrido. Y bueno, esta señora que te presentan de perfil en estos grabados, muy respetable ella, pero pues, ¿qué hizo, no? Es muy triste porque este gran personaje, este admirable personaje, no se nos presenta desde que somos niñas, desde que somos niños, ¿no? Y pues sabemos esto, que hay muchas escuelas, muchas calles, como tú dices, en Yucatán, este municipio de Leona Vicario. ¿Y quién es ella, no? ¿Quién es esta persona? ¿Por qué se llama así este municipio, esta escuela, esta calle? Y así nos quedamos durante mucho tiempo. Eso me pasó y creo que es muy importante pues averiguar un poco más sobre ella. En el 2020 sabemos que el gobierno de la República determinó que el año del 2020 fue el año de Leona Vicario y creo que en ese año pues hubo un gran boom y la gente se empezó a interesar un poco más, pero pues pasó y ya no sabemos más nada, ¿no? Como ocurre generalmente con estos aniversarios. Entonces, bueno, ¿qué me inspiró a mí? Mi editora me pidió, después de la primera novela que publiqué, antes de Leona, que pudiera investigar un poco más sobre estas novelas, sobre estas mujeres de la insurgencia. Y empecé a investigar. Al principio dije, pues sí, debe haber algunas, pero a ver quiénes son. Me puse a buscar y a buscar y a buscar. Y encontré entre muchas otras, que bueno, todas las otras están en este librito de Adictas a la Insurgencia, o muchas de esas otras, pero encontré que Leona Vicario era una mujer extraordinaria. Dije, bueno, ¿por qué a mí nunca me dijeron en la escuela Sí, que esta persona, por qué no sabemos
que esta persona hizo todo lo que hizo, que se enfrentó a todas las autoridades virreinales, a las autoridades después de la independencia, a las autoridades de los años 1830, quien era ministro, al propio presidente, ¿no? Y dijo, no, esto no me parece, esto no me gusta, esto no está bien y quiero que me respondan, ¿no? Entonces, bueno, una mujer así que se atreve a hacer públicamente una defensa de sí misma y de las mujeres de manera, digamos, por escrito en un papel público en los años de 1830-31, esto no es para nada frecuente. No existe tal cosa en México, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué nadie nos dijo eso? ¿Por qué a nadie le importó? ¿No? Entonces, por eso me puse a investigar y cada cosa que investigaba, pues me fascinaba más y me decía que había que escribir la historia de esta mujer. Y la historia se escribió prácticamente sola. Hay que saber escuchar como esas voces, esos testimonios que hay sobre estas mujeres y simplemente casi transcribir lo que ellas mismas dejaron dicho y dejaron hecho en su momento. Me sucedió lo mismo. Mientras iba yo leyendo la novela, pues me fascinaba el personaje y me encariñé mucho con Leona Vicario, muchísimo. Dije, caray, qué tristeza que no se dé a conocer la calidad de persona, de mujer, adelantada a su época, me atrevería a decir, porque pues si hoy en día levantar la voz contra la autoridad como mujer, pues nos ha estado costando trabajo, pues en ese entonces era impresionante. Yo decía, qué bárbara, qué impresionante, qué carácter de mujer y qué tristeza que no se sepa como debería saberse, porque las mujeres no tenemos esos referentes. Se nos ha enseñado la historia contada desde los hombres, la historia de, bueno, sí, ahí hubo una doña Josefa, por ahí una Leona Vicario, pero no sabemos más. Cuando hubo tantas y tantas mujeres que nos dieron el México que independiente, ¿no? En este escribir sobre Leona, yo la percibí en tu libro como una mujer adelantada a su tiempo. ¿Nos podrías compartir cómo era la vida cotidiana de Leona, lo que encontraste y cómo se diferenciaba de otras mujeres de su época? Y se me viene a la mente y no lo puedo evitar, de su media hermana, que bueno, cómo me cayó gorda, la marquesa, ¿no? Ay, no, bueno, de esta vida cotidiana de Leona, lo describes además de una manera muy exquisita. Pues muchas gracias. En efecto, sí, Leona se diferenció de otras mujeres. Digamos que ella era una chica, porque tenía 19 años cuando se involucró en el movimiento de insurgencia, una chavita, pues, ¿no? Que pues era de clase alta, estaba muy consentida, tenía todos los lujos a su alcance, tenía lo que pudiera desear, ¿no? Todos los caprichos, todas las telas para hacerse vestidos, clases de piano, clases de dibujo, una educación conforme a su época, a finales del siglo XVIII, principios del XIX. Las mujeres estaban hechas para agradar a los hombres, para poderse casar lo más rápidamente posible y pues tener los conocimientos indispensables, ¿no? Saber tocar el piano, ser medio graciosa, saber dibujar un poco, poder platicar en un nivel mínimo, a nivel político, lo que fuera, de cosas actuales con los hombres, ¿no? Pero no mucho, ¿no? Más bien sabían de libros de oraciones, sabían de bordar y esos otros oficios más bien femeninos, ¿no? Entonces, bueno, Leona Vicario, sus padres murieron, su madre murió cuando ella tenía 19 años, la dejó ya
digamos, comprometida, encargada, ¿no? Con un novio, con un pretendiente muy rico, don Octaviano Obregón, que era pariente de los mineros de Guanajuato, los dueños de la Valenciana. Y bueno, su madre murió tranquila, digamos, porque dijo, ya, está encargada mi hija, yo ya la dejé comprometida, ¿no? Ya cumplí. Y bueno, ella se tuvo que ir a vivir con su tío a la casa de al lado, no con él directamente, sino que vivía en una casa junto, ¿no? Pero también el tío, que había sido rector de la Universidad de México, era un tipo muy culto, un abogado muy prestigioso de la élite novohispana, pues Leona tuvo acceso a esa biblioteca, igual que a la de su padre, que era un comerciante rico. Ella tenía una herencia muy importante, digamos, la dejaron muy bien acomodada sus padres antes de morir. Entonces, digamos que una muchacha así, pues lo más tradicional, lo más común, pues era que se casara con don Octaviano y bueno, ya, ¿no? Tuviera una vida tranquila, que no se metiera en problemas, tenía todo asegurado, ¿no? Pero Leona eligió otro camino. Entonces, bueno, empezó a leer de esos libros que estaban en la biblioteca de su tío y de su propia biblioteca, leyó cosas que tal vez otras chicas de su tiempo no leían, ¿no? De ciencias naturales, de religiones, porque no era religión, eran religiones, ¿no? Sí. Todos los libros de la Ilustración del siglo XVIII, ¿no? Que muchos estaban prohibidos, novelas románticas que también estaban prohibidas en ese momento. Entonces Leona tuvo una educación un poco rara y un poco diferente a la de las otras mujeres de su tiempo. Entonces, bueno, tenía ideas distintas. Se movía en un círculo muy especial, donde finalmente don Octaviano Obregón tuvo algo que ver, porque era de estos liberales que pretendían la autonomía de la Nueva España. Entonces la contactó también con toda una serie de intelectuales que pedían la autonomía. Y ella empezó a participar en las tertulias y pues a interesarse por la política de la Nueva España, más allá del tío, que el tío era favorecedor, por supuesto, del rey y escribía panfletos alrededor de cómo la Nueva España no debía de independizarse, no debía de autonomizarse, ¿no? Entonces Leona tuvo sus propias ideas muy temprano, y pues empezó a relacionarse con estos grupos, digamos, subversivos, ¿no? Los guadalupes y otros intelectuales. Entonces, ella era muy distinta a otras mujeres de su tiempo, a pesar de que pues, pudo haber sido exactamente igual que cualquier otra mujer de la élite. Sí. Una mujer que podríamos pensar que por tener una situación tan acomodada, tan bien económicamente, en una sociedad pues de un nivel alto, pues poco le iba a interesar, y sin embargo es una mujer que empieza, y además una chavita, porque estaba jovencita, que empieza a desarrollar ese pensamiento crítico, a cuestionarse, y desde que empieza uno a leer la novela te atrapa esa manera de ser, la retratas y la transmites muy, muy bien, se siente luego. Hay una frase que me gustó mucho, una de tantas, ¿verdad? Que dice, las mujeres somos tan capaces como cualquiera de librar los obstáculos del camino. Dice Leona Vicario en una de las partes de la novela, cuando van hacia Tizapán y tienen que atravesar hacia Huixquilucan. Bueno, yo agarraba hasta un mapa para ver, bueno, por dónde pasó, impresionada de todo lo que pasó esa mujer. Y pues sí, es que Leona Vicario fue una figura clave en la insurgencia, y tristemente se sabe tan poco, pero por eso estamos haciendo este tipo de programas. ¿Qué consideras, Celia? ¿Qué aspectos de su personalidad, qué acciones crees que la hicieron tan influyente, tan importante para el movimiento de insurgencia? Su personalidad, que era una mujer pues finalmente muy arrojada,
y muy valiente que se atrevió a confrontar a su herencia, a su historia, a su familia, ¿no? Porque, digamos, si ahora sería muy grave que una muchacha pues fuera en contra de las ideas de su familia y se metiera, no sé, guerrillera o alguna cosa así que ha ocurrido, digamos, en aquel entonces, a principios del siglo XIX, pues era un deshonor muy grave para la familia, ¿no? ¿Qué iba a pasar si su familia se enteraba, ¿no? Si su familia sabía que ella ya no se iba a casar con don Octaviano Obregón, ¿no? Y si su familia se enteraba de que ella andaba metida en este movimiento de insurgencia y que lo apoyó de diversas maneras desde mucho antes de irse de la Ciudad de México. Ella, digamos, su tío manejaba su dinero porque las mujeres no podían manejar su propio dinero. El tío manejaba su herencia. Entonces ella tuvo que darse una serie de mañas y de trucos y de estrategias para poder distraer algunos fondos y poderlos dar al movimiento insurgente. Y ella quiso convencer a los armeros vascos de la Ciudad de México de que se fueran a Tlalpujahua, donde estaba la gente de estos grupos insurgentes, a fabricar armas. Entonces ella prometió que iba a mantener a las familias de esos armeros vascos para que los hombres fueran a Tlalpujahua, salieran de la Ciudad de México a apoyar. Eso, entre otras muchas cosas, servía de correo, por ejemplo. Ella recibía en su casa a través de este arriero que iba y venía, ¿no? Y que no podían sospechar de ella porque, bueno, era sobrina de este señor que era absolutamente fiel a la corona y a las autoridades virreinales. Entonces nadie se iba a poder imaginar que esa familia estaba recibiendo cartas de los insurgentes y que estaba también enviando cartas de las familias de los insurgentes, de los grupos subversivos que estaban ahí planeando cosas, los periódicos de la época donde se informaba de los movimientos y todo lo que ella podía saber de dónde iban las tropas, a dónde regresaban, etcétera, las tropas realistas, ¿no? Entonces, toda esa información la mandaba Leona Vicario desde su casa. Y también objetos que a mí eso me conmueve, esas pequeñas cosas que a veces uno no sabe valorar, ¿no? Que los insurgentes mandaban el reloj descompuesto y ella lo mandaba a componer y se lo regresaba, ¿no? O la mamá de uno de ellos le mandaba una cajita de té para que su hijito tuviera té para tomar allá en las montañas, ¿no? Ese tipo de cosas me parecen muy conmovedoras y pues totalmente ciertas, que a veces uno no se imagina que estos insurgentes bravos y valientísimos, etcétera, pues también tienen esas necesidades y necesitan que alguien haga esos servicios, ¿no? Esa pero parte más tierna, ajá. Sí, a mí me conmueve mucho. Entonces, digamos, ella de pronto pues tuvo que vender joyas o mentirle al tío y decir que necesitaba más dinero para ciertos gastos y poder financiar ese tipo de movimientos, ¿no? De los insurgentes. Entonces, bueno, esto fue muy importante en su momento y cuando la apresaron, porque se dieron cuenta de finalmente que este hombre iba y venía, ¿no? Con esas comunicaciones, pues la encerraron y la interrogaron. Y ella no confesó, ¿no? Ella dijo, yo no sé, no voy a decir nada. Sí, no hay que hacer spoiler, pero puedo decir que en el ínter en que está intercambiando y ayudando a ser como pues de mensajera, está uno con el alma en un vilo, porque dice, es que ya los van a agarrar, y después todo lo que pasa es una novela que te la devoras porque quieres saber más, ¿no? Es como poniéndolo en un ejemplo actual, pues como esas series que te estás desvelando porque quieres saber qué pasa con la novela. Y no puede uno dejar de admirar ese arrojo, como bien mencionaste, Celia, y la valentía, ¿no? Cuando es apresada y sin hacer spoiler, el carácter que demuestra ahí es increíble. Y
A mí me impresionó algo en tu novela, la cantidad de datos, de hechos, es más, los capítulos pues van por fechas. Durante tu investigación, ¿descubriste algo, algún dato sorprendente sobre Leona Vicario que cambiara o te impactara en tu percepción sobre ella? ¿O fue toda la investigación? Bueno, sí, la mayor parte de la investigación me impactó mucho. Me impactó leer estos testimonios incluso de las personas que la acompañaban, ¿no? Y que pues tampoco dijeron cómo había sucedido aquello de que salieron de la Ciudad de México, etcétera, para ir a Huixquilucan, ¿no? Y que a pesar de ella estar muy enferma y bueno, tuvo que regresarse, pero interrogada por la Inquisición, pues no dijo nada. A mí me impactó mucho eso. Y después, con toda su travesía, No, es sí. que uno no se imagina eso. ¿Cómo resistió esta mujer? Yo estaba así de no Sí. puede ser. No Hubo puede muy ser. pocas mujeres de clase alta que hicieran eso. Precisamente sí. Porque, bueno, estaban criadas entre algodones, ¿no? Para que no sufrieran nada, ¿no? Entonces, que tuvieran que hacer estos sacrificios, recorrer esas distancias junto con toda esta tropa, ¿no? A mí me impresionó mucho. Pero lo que más me impresionó y que en ese momento no se conocía fue esta autoridad con la que se planta Leona enfrente de Lucas Alamán y enfrente del presidente mismo, Anastasio Bustamante, y le exige garantías para su marido, ¿no? Sí, sí. Híjole, dices, bueno, a ver quién se planta ahorita, ¿no? Sí, no, a ver, vete al Palacio Nacional y plántate, a ver. A ver, díganme por qué fueron así, no sé qué. Y bueno, el jefe de la policía le dice, bueno, es que me respondió muy... A ver, que me diga qué le dije. No, bueno, esa mujer es lo máximo. Sí, yo la admiré mucho, quedé enamorada de ella, o sea, dije, wow, amo a Leona. A Leona la admiro por eso, por una mezcla entre, no solo estoy dando toda mi dinero al apoyar a la causa o el ser mensajera o el ayudarnos, sino cómo ella misma se puso en la brecha, ella misma Así se puso ahí y la capacidad de confrontar y la tenacidad de confrontar todas todas las adversidades que no vamos a echar spoiler aquí, de verdad, léanla, aquí está, pero se queda uno así de no, ¿cómo le hizo? Qué impresión. Hay varios momentos en que es impactante todo lo que hizo en el tiempo que pasó con José María Morelos, cuando estuvieron huyendo, la estancia en Toluca, en fin, todo lo que pasa cuando finalmente se concreta la independencia y Hacienda Iturbide. ¿Cómo abordaste el proceso creativo para darle vida a esta historia de Leona Vicario en tu novela? A mí me importaba mucho no hacer de Leona una estatua de bronce, ¿no? Justamente quería yo buscar que las personas que leyeran la novela pudieran sentirla y sentirse cerca de Leona, sentirse conmovidas por esa persona, por esa mujer. No aquella estatua, como todas las estatuas que nos han enseñado a ver de lejos, porque a ver, tienes que admirarlo o admirarla, pero tú nunca jamás vas a poder hacer esas cosas, porque eso es de otro mundo, de otro planeta, tú no, ¿no? Eso yo no quería, yo quería justamente que las personas pudieran sentir, mira, esta mujer sintió miedo y a pesar del miedo hizo cosas. Sintió a lo mejor vergüenza o dudas y se preguntó, ay caramba, estaré haciendo bien, a lo mejor no debería. Y sabes que ahorita me acordé de una parte en la que ella se pregunta y yo creo que a todas nos ha pasado, a todos, ¿no? De preguntarse, ¿habré tomado la decisión correcta? ¿Y qué hubiera pasado si hubiera decidido esto otro? Claro. Y estás haciendo todo ese ejercicio interno de cuestionarte y logras muy bien hacerla muy humana,
muy mujer. Es muy perceptible que está escrita por una mujer, porque hay cosas que solo una mujer podría saber exactamente cómo se siente, que describe de su propio cuerpo, de los propios momentos que vive al lado de su gran amor, que fue Andrés Quintana Roo, que dices, qué bárbaro, que le diste ese cuerpo, le diste esa alma. Claro. Tu objetivo de que no fuera un monumento se logró, porque le diste exactamente, la humanizaste, la volviste de carne y hueso. Exacto, con dudas, con enojos, ¿no? Una de mis partes favoritas es donde le pega un cachetadón a Andrés, ¿no? Sí. Bueno, yo no sé si eso es cierto porque no consta históricamente, pero digo, estaba muy molesta porque Andrés se pasó del lado de los iturbidistas por un momento y bueno, pero ¿qué te pasa? Sí, a ver. Considerando cómo era el carácter de ella, ajá, la personalidad, pues lo reflejas de una manera que dices, sí, es que no podría haberle reclamado de otra manera. O sea, y oye, ese tipo de reacciones, ¿no? Y por supuesto, corporeizar todo eso en una mujer, ¿no? Que se ve al espejo y dice, ay, mira cómo me veo, y yo que fui tal cosa, y yo que me veía así y así, y ahora esa parte como muy femenina que, bueno, uno no se la puede quitar de encima, claro. en momentos muy críticos, ¿no? Tener a la hija en una cueva, que no sabemos si fue una cueva o no, pero fue en el descampado, fue en un lugar muy precario. Entonces, bueno, eso debe haber sido muy duro para ella. Que no puede, una como mujer, no puede evitar pensar en una misma y en esas mismas preguntas que te has hecho. Entonces, sí, lo lograste de una manera magistral. No, muchas gracias. En este proceso, sí, no es que, bueno, me encantó. En este proceso, ¿qué desafíos enfrentaste al recrear todos estos eventos históricos, al mantener una precisión también, mientras estás narrando una historia en la que tratas de hacerla mujer, no un personaje ahí de la historia de algún libro, sino de darle este contexto tan humano? ¿Qué desafíos enfrentaste, Celia? El primero fue querer ser fiel a la historia, porque yo sí me sentía muy culpable como de desvirtuar a ese personaje y de poner cosas que no estaban, ¿no? Entonces quise ser lo más fiel posible a la historia de Leona, a la historia de la época también, a los detalles históricos, ser muy cronológicamente coherente, ¿no? Con toda la información que yo tenía, y por fortuna tenía mucha información porque parte de mi tesis de doctorado fue ese periodo. Entonces sí me lo conocía yo muy bien desde antes, ¿no? Todas estas corrientes políticas que confluyeron ahí, todas las ideas en los periódicos, etcétera, pues eso yo ya lo tenía como fondo, entonces podía entender de una mejor manera como el carácter de la época, ¿no? Pero para mí era muy importante poner en la boca de Leona frases que pudieran haber sido posibles, ¿no? Para mí era muy importante eso y fue todo un reto. Y fue un reto también, pues saber qué pudo haber pasado en los huecos muy grandes que hay en la historia de Leona, porque no todo está documentado. Hay muchos años de la vida de Leona que no se sabe qué hizo y dónde estuvo. Y eso fue el principal reto. ¿Qué es lo plausible, lo posible, que pudo haber sido históricamente posible, digamos, ¿no? No quería yo inventar así a lo loco, eso nunca he querido hacer. Sí, no. Y además con mucho respeto por los personajes, porque se me hace que no se vale, ¿no? Esta mujer está muerta y no se puede defender, no me va a venir a reclamar, no puede decir, no es cierto, todo lo que dijo esta mujer está loca, no es cierto. Entonces, híjole, siempre es un compromiso muy fuerte
tratar de honrar al personaje y al mismo tiempo recrearlo de la mejor manera posible. Cuando tú estabas escribiendo esta novela, Celia, ¿pensabas en algún mensaje, algo con lo que se quedaran las y los lectores, que se llevaran después de leer tu libro, que al cerrar ese libro pensabas, quiero que sientan esto, que piensen esto, que se queden con este mensaje? Sí, yo quería transmitir justamente lo importante que fue la contribución de Leona a la historia de la independencia, la valentía de esta mujer, poder transmitir, digamos, sus palabras a un público que no fuera el público especializado de los y las historiadoras, sino a un público mucho más amplio, a las mujeres en general, en particular, pues, pero también a los varones, ¿no? De lo que fue Leona Vicario y atraerlos hacia la historia. Porque ahora, como tú ves y que me dices muy amablemente que uno quiere seguir leyendo para ver qué pasa, ¿no? Y en general, pues cuando tú lees Historia de la Independencia, híjole, es bastante árida y bastante aburrida. Y dices, ay, ¿por qué me pusieron a leer esto? Entonces el reto y mis ganas, digamos, de cómo transmitir eso es que fuera atractivo para más personas fuera de la academia y fuera de los historiadores, que alguien más se interesara por esto y que lo encontrara apasionante, como es para mí, ¿no? Y como debería de ser. A ver, ¿qué pasó? Y si la apresaron, y qué les pasó a estos personajes, ¿no? Sí se logró, y quiero decirte, ya estoy viendo hacia abajo porque estoy viendo el libro y la parte, porque me estoy acordando de la última vez. Bueno, además te puedo mencionar el libro, lo tengo subrayado, lo siento, soy de las que subrayan. Ay, qué bueno. Porque qué dialogo bueno. con el libro, dialogo con los personajes, y te quiero decir que cuando terminé el libro, lo cerré, suspiré, se me salieron las lágrimas. Bueno, en los últimos párrafos yo estaba llorando. Soy sensible, pero fue un personaje tan entrañable que dije, wow, ¿cómo es posible que no se sepa de Leona Vicario? Y qué mejor y qué forma tan más bonita de acercarnos a este personaje que leyendo tu novela. Es una excelente manera de acercarnos a Leona. Yo me quedé enamorada de ella, de su historia, obviamente también de Andrés Quintana Roo, y bueno, como quintanarroense, pues ya te imaginas, siento así como más cercanía, ¿no? Qué bonito conocer de estos personajes, y sobre todo de Leona, y como mujer, el poder asignarle un lugar a la participación de mujeres tan valiosas, tan valientes en la guerra de independencia, en esta insurgencia. Claro. ¿Cómo consideras tú, Celia, que la historia de Leona Vicario puede llegar a resonar a medida que se conozca más, que se divulgue más en la sociedad mexicana contemporánea? Ay, sí. Yo creo que es muy importante seguir repitiendo y dando a conocer la historia de Leona Vicario, y solo por la carta que le escribió a Lucas Alamán, creo que Leona merece un lugar en la historia y ser recordada y ser doblemente recordada, triplemente recordada, digamos, para ahora, y lo he visto con alumnas ahora, personas que están haciendo trabajos sobre los movimientos feministas, etcétera, que pues no llega su historia más allá del siglo XX, ¿no? Y que no están viendo a todas estas mujeres que contribuyeron, de alguna manera contribuyeron a que se tomara en cuenta a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, estas frases de Leona Vicario, que ella, pues, por supuesto que no se reconocía como feminista porque no sabía ni de eso ni nada, pero decir, Señor, las mujeres son tan capaces para sentir, para tener una posición política como los hombres, ¿no? Son igualmente capaces de tener una posición política. Entonces, digamos, y ahora que de pronto se sigue desvirtuando esta historia de que, bueno, las mujeres acompañaron a los hombres de la independencia y ella andaba, pero pues era porque eran sus hermanas y sus novios, digamos, yo me retuerzo de la rabia y digo, no es posible, no se conoce suficiente
la historia de Leona y de otras mujeres que actuaron y con sus actos dijeron, nosotras somos capaces de tener ideas políticas solitas, ¿no? Sin que nadie nos diga. Y bueno, ahora digamos a las políticas mujeres que participan en la vida pública, de pronto se les sigue repitiendo y se les sigue diciendo, seguro algún hombre les dijo qué hacer. Sí, no se puede ver a las mujeres como capaces de pensar por sí mismas. No. Y de tener y actuar por sí mismas. Y tú totalmente lo dejas en claro, no solo en la novela de Leona, que obviamente es una leona, ¿no? Le queda el nombre maravilloso y lo mencionas también en la novela, sino también en este de Adictas a la Insurgencia, de cuántas mujeres, todo lo que hicieron, vuelvo a recordar a la Güera Rodríguez, claro. A la misma doña Josefa, que sí se llega a mencionar un poco más que las otras, pero siempre anclada a Allende, siempre anclada a Vicente Guerrero, siempre anclada a un hombre, no por sí misma, cuando por sí mismas hicieron muchísimo. O sea, sin la contribución de ellas, no tendríamos hoy el México que tenemos. O sea, no tendríamos. Exactamente. Si ellas no hubieran estado ahí, y es tan importante que se le mencione. Y sí, yo creo que eso va a ser lo que podrá resonar de Leona Vicario en la sociedad mexicana contemporánea, y a medida de que más mujeres vamos asignándoles ese lugar que merecen en nuestra historia, ¿no? Así es. Para concluir, me gustaría preguntarte si hay alguna anécdota personal que puedas compartir sobre tu experiencia al escribir este libro. Ay, bueno, estuve intentando llegar a todos los lugares a donde fue Leona. A mí me gusta mucho recorrer los lugares que describo porque no me gusta simplemente hablar de los paisajes y de todo esto de lejos, ¿no? Como sin contexto. Entonces quiero sentir el aire, quiero sentir el frío, quiero sentir el calor, etcétera. Entonces lo que me duele mucho es no haber podido llegar hasta el lugar donde estuvo, en el ranchito allá en la sierra del Estado de México, más allá de Tejupilco, porque digamos ya era sumamente peligroso ir hacia allá. Y ya no había condiciones para llegar, pero eso me dolió muchísimo. Y digo, híjole, me gustaría mucho hacer como ese otro libro, ¿no? Tras las huellas de Leona, e ir viendo los lugares donde Leona estuvo, desde Oaxaca, Chilpancingo, y todo ese trayecto hacia el estado de Michoacán, por supuesto, todo el sur, la Tierra Caliente y el Estado de México. Pero quién sabe en qué vida voy a hacer eso, porque es bastante complicado hacerlo ahora, ¿no? Y poder comparar también, como, bueno, si ahora nos da un poco de miedo ir para allá, pues era bastante cercana a esa condición entonces, ¿eh? Era lo mismo. Sí, y peor porque ahora por lo menos tenemos carreteras. Así es. Los caminos pues eran terracería. Exacto. Y sí, qué bárbara. También haces algo muy bonito que es imaginarse ese México de la Nueva España, que pues todavía no era México. No pude evitar imaginarme cómo lo que ahora es parte de la ciudad, pues era realmente ya lugares de campo y hacían las jamaicas y que si San Cosme. Haces un recorrido muy rico a través de los distintos lugares, de las distintas actividades que había. Me puse a buscar las iglesias que mencionabas, todo eso, pues sí, por lo menos en Google Maps dije, ya que no puedo ir, pues voy viendo por dónde anduvo, ¿no? Luego dije, Huixquilucan, o sea, andaba en Huixquilucan, aquí cerca. Entonces, todo eso fue muy interesante y sí, creo que la anécdota de querer ir y conocer, impregnarte del olor y del lugar, pues es lo que enriquece mucho tu texto. Y te agradezco muchísimo, Celia, el haber aceptado la invitación. Para mí es un honor, ¿no sabes? Te admiro muchísimo, me gusta mucho cómo escribes. Es deliciosa la novela, la recomiendo muchísimo. De hecho, la terminé y tenía que escribirlo en redes sociales y decirle a la gente, por favor. Ay, qué linda, muchas gracias.
Es una delicia de novela y es maravillosa. ¿Qué quisieras agregar? Pues solamente invitar a las personas a acercarse a la vida de León, a acercarse a esta novela y pues que me digan sus comentarios y por supuesto espero que la vida de Leona de alguna manera logre cambiar la percepción que tenemos de las mujeres del siglo XIX y con ello también la nuestra, ¿no? Porque a veces sentimos que estamos solas, que estamos luchando desde un vacío, desde algo que no tiene historia, y por supuesto que tiene una historia y una historia muy rica de estas mujeres que dejaron mucho y que sacrificaron mucho por las ideas, ¿no? Por cumplir con un ideal de una patria que ellas pensaban que era lo mejor. Entonces, pues ojalá que puedan ver a Leona Vicario con otros ojos después de leer el libro. Sí, 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 que les pase como a mí. Ojalá. Escucho Leona y así, ay, siento así muy bonito. Muchísimas gracias, Celia, nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes, amigos y amigas, por acompañarme en la inauguración de esta sección Anónimo es Mujer, precisamente hablando de aquellas mujeres que no sabemos mucho, conocemos muy poco y que, sin embargo, han tenido un impacto en la historia del mundo, en la historia de las mujeres, en la historia de un país. Y sin duda Leona Vicario es una de ellas y más siendo el mes de septiembre, con mayor gusto quise hablar de ella. Así que nuevamente muchas gracias y gracias, Celia. Muchas gracias a ti.